Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por participar en este webinar, uno de los tantos de los que presenta SCORE en su capítulo de Pasco Hernando, en Florida. El formato de este webinar es que vamos a hablar por unos 52 minutos y luego destinaremos un tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, en la parte de abajo de sus pantallas aparece el chat o el Q&A. Pueden poner sus preguntas que vayan surgiendo durante la conversación y los contestaremos al final. Mi nombre es José Melgar y vamos ahora a compartir el material que tenemos preparado para guiar la conversación sobre el tema. La conversación va a girar sobre el uso de la información financiera, no solamente los estados financieros, aunque esos son los principales recursos de los que hablaremos hoy, para tomar decisiones. Yo diría que la conversación va a tener dos puntos importantes. Las decisiones para que produzcan resultados, produzcan ganancias, y cómo usar la información que ya existe. Y una de las razones por las cuales vamos a atender las preguntas al final es porque Zoom cierra el flujo de la presentación si uno entra al chat. Como les decía al comienzo, mi nombre es José Melgar y mi experiencia, lo que me permite hablar con ustedes hoy, está soportada por más de 40 años que yo desempeñé puestos gerenciales en empresas de alcance mundial. También tengo 9 años actuando como mentor de pequeños negocios y presentador de seminarios con SCORE. Y hasta ahora más de 30 publicaciones de negocios y principalmente de competencia. Mi punto de interés en estos artículos es cómo ser mejores competidores, porque eso es lo que hace crecer un negocio. Un minuto sobre SCORE. ¿Qué cosa es SCORE? Para quienes no estén familiarizados, es un recurso confiable para los pequeños negocios y sin costo. Cuando digo sin costo es en forma absoluta. SCORE ofrece algunos recursos, algunos servicios y nunca va a cargar un centavo por ellos. El año pasado SCORE tenía 11,800 voluntarios con experiencia y atendimos a más de 285,000 personas que asistieron a sesiones de mentoría y otros 275,000 que participaron en webinars como estos. Todas esas personas, de alguna u otra manera, contribuyeron a formar 30,000 nuevos negocios en los Estados Unidos. Así que mi recomendación ahora y al final del seminario es que se dirijan a SCORE para soporte en sus negocios, que es totalmente gratis, y esa es la dirección de nuestro website, score.org Pasco Hernando. Y allí ustedes solicitan que les sea asignado un mentor dedicado a su negocio. Hoy vamos a hablar, como dije al comienzo, principalmente de decisiones orientadas y de la información financiera que ya existe en sus negocios, que ya ha sido pagada por ustedes para soportar esas decisiones. Y haremos referencia a lo que son las gráficas de tendencias, que es un benchmark, porque eso se usa mucho en términos de mercadeo y en términos de análisis financiero. Explicaremos qué cosa es benchmark y cómo se hacen esas comparaciones. Hablaremos de lo que son escenarios financieros y proyecciones e insistiremos que todo esto está ligado al ciclo de toma de decisiones. De todo esto
veremos un caso de ejemplo que vamos a ir desarrollando poco a poco para soportar la conversación. ¿Por qué hablamos de la importancia de toma de decisiones? Porque todo lo que existe en un negocio, todo lo que es hoy, sea un éxito o no lo sea, se debe a decisiones que fueron tomadas previamente. Todos los días, en la vida diaria y en los negocios o en cualquier otro campo, estamos tomando decisiones. Por tanto, saber decidir es un punto esencial. Cuando se admira a una persona de negocios y se dice que esa persona ha triunfado, muchas veces se dice es que es rápida en las decisiones. Es que esa persona tiene una agilidad para decidir porque es una ventaja competitiva. Para competir mejor, yo debo estar preparado para decisiones rápidas, porque la velocidad es lo que me va a generar una ventaja para alguien que me puede quitar un cliente. La velocidad en atender al cliente. Y también la toma de decisiones es una de las cosas que consume más tiempo. Por lo tanto, las decisiones orientadas son las que son basadas en números y son más efectivas y son más eficientes. Pero el punto que quiero traer es que los estados financieros que tenemos al día de hoy, sea del mes pasado o del año pasado, reflejan el resultado de decisiones que ya tomamos en el pasado. Eso va a ser muy importante para lo que vamos a conversar. Y ese concepto son un retrato de lo que hemos decidido. Aquí hablamos del ciclo de las decisiones, porque las decisiones pueden ser profesionales y pueden ser de improvisación. No hay duda que las decisiones tomadas en forma profesional son más efectivas. ¿Por qué? Porque nos dan claridad de dirección. Una vez que revisamos números y los números soportan la dirección que queremos ir, es más fácil dar instrucciones, es más fácil hacer seguimiento. Producen eficiencia y producen efectividad, porque la eficiencia hace que vamos a concentrar los recursos en cosas que van a mejorar nuestro negocio. Y efectividad es porque eso va a contribuir a que las ganancias sean mejores. Es todo lo que buscamos, que mi negocio gane más de lo que hoy esté ganando. Y las decisiones orientadas producen ese efecto. No es la diferencia entre ganar y perder, es la diferencia entre ganar y ganar más. También nos ayuda a reducir los riesgos. Un buen hombre o mujer de negocios siempre va a enfrentar riesgos. Toda ganancia está compensando el riesgo que se toma. A más riesgo, mayor ganancia si se tiene éxito. No hay negocio exitoso que no se haya hecho sobre la base de riesgos. Pero lo inteligente es hacerlo reduciendo el riesgo, controlando el riesgo, sabiendo el paso que se está tomando. Y eso lo produce la información. También eso nos da consistencia. Una vez que tenemos el camino definido, entonces sabemos los pasos que siguen al paso que damos hoy y cuál va a ser el paso que daremos el año siguiente. Todo eso es lógico. Nos va a dar mejor desempeño o performance, como dirían en sus clientes, pero se traduce en resultados de ganancia superiores para nuestro negocio. El círculo que vemos a la derecha. Esto está tomado de mi presentación en inglés. Y sus clientes, la mayor parte de las veces, van a estar hablando inglés. Así que vamos a mantener lo que sea la información financiera y estas gráficas en su versión original. Y entonces, primero, el
punto de arriba dice assessment. O sea, primero es la evaluación, dónde estamos parados el día de hoy y cómo llegamos a eso. Nunca olvidemos cómo llegamos a eso. Luego, planificar. Con base a eso vamos a planificar. Y una vez que estamos seguros que es el paso que queremos seguir, la implementación. Ponerlo en ejecución y revisar. Monitoring and evaluation. Revisar que las cosas se están haciendo como se establecieron. Una vez que se ve el éxito producido, reevaluar y comenzar el ciclo de nuevo. Es un ciclo que no termina nunca. Por eso es ciclo. Se alimenta a sí mismo. No estamos hablando de trucos rápidos o secretos que producen un disparo de una vez. Si el negocio queremos que perdure por muchos años y que dure más que nuestras vidas, debemos mantener un ciclo constante de renovación. Y aquí estamos hablando de renovación financiera. Cuando se dice que hablamos de finanzas, la mayor parte de las personas que vienen a SCORE buscando consejo y se les habla de finanzas y de números, inmediatamente hay un pushback, hay una resistencia. Es un tema no muy fácil de tratar. Y muchas veces dicen, sí, es que cuando veo mi balance o veo mis declaraciones de impuestos, lo que veo es un puñado de números. Es un montón de números que alguien me tiene que explicar y yo solo firmo. O sea que hemos pagado a alguien que prepare esos números. Pagamos a alguien que día a día esté registrando las operaciones. O sea que esos números son nuestros. Hemos pagado por ellos y no los usamos. El asunto es que no los usamos. Están allí, son parte de nuestro negocio y no los usamos. Prestemos atención porque lo que hay detrás de eso están las decisiones que tomamos en el pasado. Los resultados de fin de año se debe a todas las decisiones que tomamos el año pasado. Y como está nuestro negocio hoy, puede deberse a decisiones que tomamos hace 5 años. Ya vamos a ver por qué es lo que estoy diciendo. Lo que quiero vender aquí es la idea. Y esto refleja la historia de mi compañía, de su compañía, de la de todo el mundo. Sea una empresa de $1 millón al mes, o sea de una empresa de $50,000 al mes, o de una de $7,000 al mes. Entonces, para ilustrar, para soportar lo que estoy diciendo, traigo este caso de estudio. Desde luego que ABC Company es un nombre ficticio. Sin embargo, se refiere a un negocio que ha sido cliente de SCORE por mucho tiempo en algún punto de los Estados Unidos y que se dedica a ser vendedor de ropa masculina. Es una tienda, una sastrería, una venta de ropa de hombre que fue establecido en el 2016. Es importante esta fecha porque la vamos a usar en la conversación. Opera como un S-Corp para pagar sus impuestos en local alquilado, porque la renta va a ser un punto importante de la conversación. Y tiene distintos clientes. Tanto le vende al público, pero también hay otros minoristas que le compran algunas ropas. O sea que tiene cierta cantidad de clientes. La crisis, porque para ilustrar nuestra conversación, quiero hablarles de una crisis en el negocio. Cómo este negocio fue afectado por la pandemia y todos aquellos que tenían negocio para ese tiempo van a ver reflejado muchas cosas que estoy hablando. Este negocio que comenzó en el 2016 había venido creciendo en ventas año con año y en enero y febrero del 2020
Fueron buenos meses. Los que ya tenían negocio por ese tiempo recordarán que fueron buenos meses. Eran mejores que en el año anterior. Todo se miraba muy bien. Y de pronto en marzo, las ventas empezaron a bajar. La gente dejó de ir a comprar. Algunos no salían de sus casas, otros con las mascarillas limitaban a dónde iban. Las ventas empezaron a caer. Y luego, por mandato, vino la cuarentena. Hubo que cerrar todos los negocios de venta al público por más de un mes. Cero ventas. El dueño dice, ¿y ahora? Es algo que nunca me había ocurrido. ¿Qué hago? Como era una persona con bastante tiempo de trabajar con SCORE, llama a SCORE. Necesito conversar y ver qué podemos hacer. Y desde luego, SCORE viene con ojos de afuera. Lo importante aquí es cómo vamos a llevar ahora la conversación. No es venir a poner una inyección que me va a solucionar. Eso no existe. El que vivió esa pandemia sabe qué fue para los negocios esa situación. Entonces, lo primero le pedimos a este propietario que tomara sus 4 declaraciones de impuesto de lo que había hecho en el pasado. Él decía, no, pero mi problema es hoy. Para tener perspectiva y poder tomar mejores decisiones, se necesita la información que ya existe. Entonces, aunque aquí los números se refieren a información que está en inglés, porque los estados financieros de sus negocios se los preparan en inglés y sus declaraciones se las preparan en inglés, lo importante aquí es el uso de una hoja de cálculo, una hoja de Excel en este caso, porque es lo que nos va a permitir mayor flexibilidad. Por eso hago referencia que es una hoja de Excel. Pero aquí es solamente copiar año con año las 4 columnas porque la comparación es el arma principal de una persona de negocios. Aprender a comparar porque da perspectiva. La comparación nos da perspectiva. Entonces, las ventas totales. Vemos que este negocio comenzó vendiendo $232,000 en el año 16 y casi duplicó en el 17, siguió creciendo en el 18 y 600,000, casi 3 veces en el 19. Cualquiera dice, esto va muy bien. Y seguimos. Si reducimos el costo de ventas, no todo, sino solamente costo de ventas, vemos la ganancia bruta de este negocio. El primer año fue 120,000 y fue creciendo al doble y era 305,000 en el 19. Todo diría, este negocio va viento en popa. Es lo que diría uno viendo las cosas así por encima. Y por eso vemos en verde las ventas y la ganancia bruta. Pero veamos abajo. A pesar de eso, el primer año había ganado $25,000. El segundo año, muy bien, 73,000. Pero luego el 18 empezó a bajar, 54,000. Y el 19, 26,000. Vendiendo el triple, estaba ganando lo mismo que el primer año. Eso no se nota si solo nos fijamos en que va vendiendo más. Y es un error que una gran cantidad de dueños de negocio incurren. Ir viendo solo en el momento, así estoy vendiendo más, esto va bien. Esta comparación ayuda a ver que hay un problema. Y entonces, por eso tenemos distintas líneas. ¿Dónde está el problema? La comparación nos dice que la nómina de este negocio era $7,000 cuando comenzó. Desde luego, al crecer necesitaba más personal. Llegó a 48,000. En el 18 empezó, duplicó, pero las ventas no estaban duplicando, pero se estaba preparando para crecer. Voy a necesitar más vendedores, los voy a entrenar y para crecer.
Estamos en 600,000, pero la nómina ya va por 144,000, comparado con 48,000 del 2017. 3 veces. Entonces, las ventas no están 3 veces. Está correspondiendo y ya van 2 años de crecimiento. Esto es lo que sale de un análisis de comparación. Esta persona dice, mi problema es la pandemia. No, su compañía viene mal antes de la pandemia. Esto es lo que este gráfico nos dice. Esto es lo que esta página nos dice, que a veces el problema no es todo el que vemos a primer momento. Este negocio ya venía mal a pesar de estar vendiendo más. Y la persona iba a enfrentar un problema y no se daba cuenta. La pandemia solo hizo que despertara a la realidad y que buscara ayuda. Entonces, vamos a hacer un análisis, porque hasta ahora es solo decir, vea que había un problema. Entonces, vamos a hacer un análisis básico. Antes de comenzar el ciclo de decisiones, recordemos que el punto de arriba decía assessment, analizar. Primero vamos a analizar, no estamos decidiendo nada. Entonces, y seguimos hablando de usar Excel porque esto nos va a permitir graficar. Por eso es la ventaja de las hojas de cálculo electrónicas, que usted puede sacar una gráfica de los números que están ahí. El primer bloque dice Income Statement, ya los vimos. Esto está copiado de la página anterior. Ventas, costo de ventas, gastos y ganancia neta. Entonces también de la misma declaración de impuestos tomamos información del balance. Balance general, porque vamos a necesitar ver cosas del balance general para hacer el análisis. Esto no es análisis, esto solo es copiar números que ya existen. Además de copiar eso, necesitamos cierto detalle y también eso ya usted lo conoce. Entonces, ¿cuántas son las ventas a crédito que tuvo el negocio? De las ventas totales, unas fueron al contado y otras son a crédito, porque recordemos que le vende a otros negocios que van a revender y esos le van a pagar a plazo o le van a pagar el otro mes en cierto plazo convenido. Entonces, hay ventas a crédito, hay cuentas por cobrar. Nos interesa saber el inventario y algo que pareciera insignificante, pero nos interesa saber cuál es el tamaño de pies cuadrados que tiene la tienda. Entonces, esta tienda tenía 4,000 pies cuadrados. Es una tienda relativamente grande. Esto solamente es información que ya existe. Aquí no hay nada extraño. Es copiado. Información vieja, 4 años antes. ¿Qué vamos a hacer con esos números? Es usar indicadores de desempeño, indicadores de performance. O sea, Key Performance Indicator. Entonces, esos indicadores los listamos aquí, algunos. No, ustedes no tienen que usarlos todos. Esto es lo que aplicaba a ese negocio. Cada dueño de negocios dirá qué es lo que a mí me interesa saber. Y cuando está haciendo su análisis, determinará qué es lo que le va a producir mejor información. Pero esto es para ver cómo se hace un análisis. Me interesa ver qué porcentaje fue la variación año con año. Habíamos visto que iba creciendo, pero eso no es suficiente. Es interesante saber qué tanto crece, porque los porcentajes son una herramienta importantísima para todo aquel que se mete a negocios. Hay que manejar los porcentajes como se cuentan los billetes. Entonces, ventas por pie cuadrado. Por eso queríamos saber que estos tenían 4,000 pies cuadrados. Y ya veremos para qué. Entonces, tomamos la venta del año y la dividimos por pie cuadrado. Decimos, estos vendieron $250,000 el año pasado en 4,000 pies. Cada pie cuadrado produjo X cantidad de ventas. Ya veremos para qué. El porcentaje de ganancia bruta de lo que yo vendo
cuánto es ganancia bruta. Porque puede ser que yo diga, sigue creciendo la ganancia bruta, pero sigue creciendo en la misma proporción. Para eso queremos ver los porcentajes. Igual los porcentajes de gastos, porque los gastos deberían mantenerse más o menos constantes y en la medida que yo vendo, gano más. Si los gastos van creciendo, entonces estoy yendo mal. ¿Cuántos días tengo pendientes de cuentas por cobrar? ¿Cuál es mi rotación de inventario? Es el costo de ventas. Si el año pasado mi costo de ventas fueron $200,000 y mi inventario es de 60,000, quiere decir que le di casi o poco más de 3 veces vuelta al inventario. Eso toda persona de negocios debe saberlo. La velocidad con que le da vuelta al inventario, porque la velocidad de rotación es uno de los índices que más ayudan a generar ganancias. El capital de trabajo, que es lo que debo, lo que tengo a corto plazo y lo que debo a corto plazo. Siempre debo saber cuál es más grande y ya veremos la información. Me interesa saber cuánto debo con respecto a lo que tengo. Y el retorno bruto es, decíamos, la ganancia bruta entre el inventario promedio. Es este inventario de $60,000, ¿cuánta ganancia bruta me produce? Esas son las cosas que le vamos a medir a ese negocio, porque no solamente era ver si está ganando o perdiendo. Y todavía estamos hablando solo de información de los 4 años viejos. Entonces, esto que explicamos antes, vemos que año con año, el 2017 creció más de 100% las ventas. Y luego, el 18 creció 11% sobre el 17 y el 19 creció 10% sobre el 18. Las ventas estaban creciendo, pero iban bajando la velocidad. No estaban creciendo a igual velocidad. A todo dueño de negocio le interesa saber esto. Pero si no calcula estos porcentajes, no se da cuenta, no lo mide. Entonces, las ventas por pie cuadrado. Como ya dijimos, sobre sus 4,000 pies, el 2016 vendió $58 por pie cuadrado. El 17, como recordamos, fue el gran salto, $125 por pie cuadrado. 138, 151, va bien. Por eso están en verde, porque es positivo. Van creciendo y es como debe ser. La ganancia bruta se mantiene ahí entre 50 y 51%. Está, no, está bien. Yo diría que es una tendencia buena. Los gastos, como decíamos antes, estos no deberían estar creciendo. Vimos que del primer año, que era 41%, bajó, debería bajar. ¿Por qué? Usted consume la luz eléctrica, no le va a crecer porque venda más. Es del número de horas que va a estar su tienda abierta. Y los utilities, todo va a depender del número de horas que está abierta. No tienen por qué crecer. Pero vemos que el 18 está creciendo y el 19 ya va por 46%. Algo está pasando. Estoy dejando que los gastos se me vayan de las manos y no me doy cuenta. Eso es lo que el análisis ayuda a encontrar dónde está el problema. Es la radiografía. ¿Dónde está el problema? Y no estábamos hablando de pandemia. Le estábamos echando la culpa a pandemia, pero hay algo en el negocio que hay que corregir. Las vueltas de inventario comenzaron en 2.36 veces, subió a 2.85 porque estaba vendiendo más, bajó, pero luego vuelve a subir. O sea que es positivo. El último año venía otra vez recuperando. Y activo circulante contra pasivo circulante, más o menos, pero el último año ahí hay un punto rojo. Estas son cosas. Esto significa que hay puntos en el negocio que normalmente en la vida diaria, en el estar atareado porque llegó el cliente, porque no me ha llegado el proveedor, no se ven. Pero es bueno cada cierto tiempo, aunque sea una vez al año, tomarse un día para hacer este tipo de revisiones. Entonces ya vemos primero el análisis del pasado, pero también
Ya comparamos el negocio consigo mismo, pero la comparación también puede hacerse con los de afuera. El benchmark. ¿Qué cosa es el benchmark? Es el campeón, el que es reconocido en la industria como el mejor. Entonces no tenemos que saber cuál es el mejor retailer, sino que pedimos en Internet cuáles son los benchmarks del retailer y nos va a dar los números, que son lo que nos interesa. Vemos la segunda línea. Nosotros decimos nuestras ventas por pie cuadrado, vemos que han ido mejorando y estamos vendiendo $151 por pie cuadrado, pero estamos debajo de el resto del mercado. Hay quien le saca $200 a cada pie cuadrado. Quiere decir que hay quien hace más eficiencia. O sea, a la renta que paga le saca más. Eso es lo que significa este ratio. A cada pie cuadrado que yo estoy pagando, yo le saco $151, pero hay otros que le sacan $200. Entonces me indica que tengo que mejorar allí. En ganancia bruta, yo dije que estábamos entre 50 y 51%. El resto de mercado está en 47,5%. Estoy mejor. Este negocio, por ese lado, iba bien. Los gastos, que estaban en 40% en promedio y que ya iban por 46%, es más o menos lo que les pasa a los demás. Así que todavía no es una alarma. Y esa es la comparación. O sea, vemos los otros, que lo importante aquí es ver cómo está siendo el mejor del mercado. No es que vamos a copiar a ese, solo es para decir, hay quien lo está haciendo mejor y estos son los números. Lo que importa son números. Entonces aquí es el momento de pensar, ¿vale la pena salvar este negocio con las cosas que hemos visto? Yo digo que sí, claro que vale la pena. Esta gráficos nos dice que los puntos que tiene débiles no son tantos y que ya sabemos cuáles son. Ya sabemos que la nómina venía ya siendo un problema que no se habían fijado, pero que ahora que estamos enfrentando la pandemia, hay que hacer algo. Aquí, antes de sentarnos a tomar decisiones, es bueno que dediquemos un minuto a esto. Nosotros decidimos el nivel de gastos. Nadie puede decir, es que los gastos son así, los gastos están creciendo y eso es renunciar a la tarea de una buena gerencia. Yo decido cuánta nómina va a tener mi negocio. Cuando estoy haciendo mi plan de negocios, yo decido si voy a contratar 2 personas o voy a contratar 3 o voy a contratar 4 y hago números para ver cuál va a ser el impacto de mi negocio. Yo decido si los voy a contratar a tiempo completo o los voy a contratar a medio tiempo, si les voy a pagar beneficios o si van a ser por contrato. Todas son medidas legales, pero yo decido cuánto gasto de nómina voy a poner en mi negocio. La renta, yo decido si voy a estar en este local de lujo que me cobra $15,000 mensuales o en este otro que no es de tanto lujo que me cobra 9,000. Yo decido el gasto que le voy a poner a mi negocio. Decido los equipos que voy a poner, el costo de los equipos, el costo de reparación que estoy dispuesto a pagar para mantener esos equipos andando. Yo decido si voy a comprar un camión nuevo o voy a comprar un camión usado o voy a contratar un transportista porque solo voy a hacer 2 despachos a la semana y no necesito un camión. Yo decido la electricidad que voy a pagar. Yo no decido la tarifa, pero sí decido las horas a las que mi negocio va a estar abierto. Y yo sé cuáles son las horas pico que cobran más caro en la electricidad. Así que decido en qué hora voy a tener abierto y eso también va a ir en
correlación con la nómina. Decido el costo de Internet y de los teléfonos. ¿Le voy a dar un teléfono a cada vendedor y voy a pagar 8 líneas telefónicas o voy a pagar 3 líneas? Todo esto es bajo decisión, pero solamente cuando analizamos es que podemos evaluar esto. Por eso lo importante es tomar decisiones sobre números, no por impulso, o no porque fulanito está haciendo tal cosa y yo la voy a copiar. Y si voy a tomar un préstamo o voy a pedir que hagan aporte de capital, es distinto. Si hacen aporte de capital otros inversionistas, no pago intereses, pero pago participación en las ganancias. Pero debo saber qué estoy decidiendo. Lo importante es esto. Y si un empleado viene y me dice que necesita un aumento de sueldo del 20% porque en otros sitios se lo van a pagar, es mi decisión si le acepto o no. Pero siempre es mi decisión. Los costos y gastos de mi negocio los pongo yo. Este es el centro de toda la conversación de este día. Entonces vamos a hablar aquí de lo que son los escenarios financieros. Son retratos simulados porque estamos hablando ahora sí a futuro. Es una herramienta para planificar y tomar decisiones. Entonces, para este ejercicio vamos a usar 3 escenarios. El primero es no hacer nada, no decidir. Ok, estamos en pandemia, vamos a esperar que las cosas mejoren. Hay que ver qué pasa. Por eso se llama escenario. Voy a ver qué pasa en esa película. Entonces, una vez que la veo, hago el escenario 2. Voy a tomar unas decisiones porque a lo mejor no me gusta lo que voy a ver. Una vez que veo eso, digo, bueno, pero si ahora ya sé cómo tomar decisiones, vamos a hacer uno más profundo, el escenario 3. Vamos a ver ahora qué pasa con este negocio. El punto de partida. Cuando esta persona viene a SCORE, es junio, ya lleva unos cuantos meses de sufrimiento. Como decíamos antes, enero podemos ver la primera columna, enero vendió $52,000 el negocio y ganó 1,800 en el mes. Febrero vendió los mismos 52,000, pero ganó más, 2,500. Parecía que iba bien, sin embargo, si vemos a 2,500, iríamos a terminar otra vez en 26,000, que no es la gran cosa cuando ya había tenido ganancias de 60,000 en el pasado. Pero iba ganando y se miraban las ventas bien. En marzo empiezan a bajar las ventas y se fijan que con un poquito bajó de 52,000 a 47,000, pero produjo una pérdida de 2,200, casi 5,000 de diferencia, porque los gastos se mantienen. Es el problema cuando los gastos crecen o cuando se opera con gastos muy altos, que cualquier mínima variación, cualquier estornudo en las ventas produce un impacto. Abril, la cosa ya iba peor. Ya las ventas iban por mitad y la pérdida ya iba por 14,000. En mayo, el desastre. Obligado, cierre obligado. Todo el país parado, no hay ventas, pero yo sigo pagando sueldos y sigo pagando renta, sigo pagándole al quien me hace la promoción en internet y demás, y todos los otros gastos. Sigo pagando luz y todo. 25,000 de pérdida en un mes. Pero es donde estoy ahora. Ya no puedo hacer nada, ya estoy allí. En este momento estoy conversando con SCORE. Entonces, lo mismo hacemos con el balance general. El efectivo, el inventario, todo eso hasta el mes de mayo. Aquí lo más importante es ver la primera línea. Al cierre del 2019, este negocio cerró con $80,000 en el banco. En mayo solo le quedan 30,000. ¿Por qué? Porque los gastos se van pagando en efectivo y no están viniendo las ventas que lo compensen. El deterioro, la velocidad de destrucción es tremenda. Por eso es necesario hacer estas comparaciones. Y todo esto ya está copiado. No es ninguna ciencia, copiado de la información de la contabilidad. Entonces aquí,
¿Qué decimos? Lo primero es, ¿qué pasa si no hago nada? Solamente voy a estimar cuánto es lo que voy a vender en los meses siguientes y a ver qué pasa, porque yo puedo más o menos estimar. Y yo digo, la pandemia no va a durar tanto, el mercado tiene que abrirse. Ustedes recuerdan esas conversaciones. No, es que esto tiene que abrirse, esto no puede seguir así. Entonces, ok, vamos a ver, pero los gastos siguen porque el mundo no se acaba y yo tengo que reabrir más adelante. Entonces aquí hacemos un forecast. Es nuestra mejor adivinanza de las ventas. Es lo único que adivinamos. Todo lo demás es conocido. Veamos eso, que no es ninguna visión, no necesitamos un vidente ni un astrólogo. Es decir, hasta mayo, estas eran las ventas. Toda la primera columna ya está. Ya no tenemos nada que hacer y estoy perdiendo $36,000. En junio, las ventas fueron mínimas. Algunas ventas que hice por correo o demás, pero mínimas. Pero perdí $22,000 en un mes. En julio, las ventas ya van por 7,000. Estimo que van a ir subiendo poquito a poco. Pierdo todavía $20,000 en el mes. En agosto, así voy poniendo que se va recuperando poco a poco. Mi mejor adivinanza porque conozco el negocio. Y ya para diciembre, yo digo que ya estoy vendiendo 44,000 al mes. Ya no es tan malo. La pérdida es de más o menos 3,000, pero termino el año con 130,000 de pérdida. Esto es lo que me ayuda a hacer una proyección. Esto es un forecast. Es decir, ¿qué le va a pasar a mi negocio si no hago nada? Entonces, como decíamos, usar las hojas de cálculo, esta es la ventaja, que yo le digo a Excel, agárreme estos números y hágame una gráfica de líneas. Aquí es el retrato. Esto es retrato de la página anterior. Y vemos la línea azul, esta línea, enero, febrero se mantuvo, empieza a caer y da la caída por el cierre del negocio y luego empieza a recuperar según lo que yo estimo que va a ir recuperando y a fin de año ya viene otra vez hacia arriba. Cualquiera diría ya las cosas están normales, pero no, ya vimos que no. Y estos son los gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el efectivo. Había comenzado con $80,000 y miren dónde vamos. De seguir así, esta va a ser la situación. Y sin efectivo es bankruptcy. Eso es lo que significa la pérdida de efectivo, es que tengo que ir al juez a decir, le entrego mi negocio, Chapter 11. Esto es si no hago nada. Por eso, el sentarse a esperar tiempos mejores no es una decisión gerencial buena. Entonces, claro, esta persona no se queda de brazos cruzados y el gobierno daba los préstamos PPP, que fueron de emergencia en el mes de mayo y tomó $30,000 porque eso solo era para pagar 2 meses de nómina. Entonces tomó ese préstamo. Eso le ayudó, algo hizo, pero no tomó decisiones. Entonces hace el escenario segundo. Ok, Score, estamos aquí. ¿Qué podemos hacer? Mantenemos ese nivel de ventas que ya calculó y no tiene que volver a inventar, porque si no es engañarse a sí mismo. Eso es lo que piensa que va a ocurrir, pero empieza a recortar gastos. Y el proceso es decidir, ¿paro aquí o repito? Entonces vamos a ver qué pasa. Empiezo a recortar nóminas porque ya sabíamos que ese era el punto. Entonces, el propietario congela su salario. Dice, no voy a cobrar sueldo por 3 o 4 meses hasta que esto mejore, hasta que haya ingresos. Y quita una persona de tiempo completo y una persona de medio tiempo, porque dice, para este nivel de ventas no necesito estas personas, aunque están entrenadas y todo, pero este es un año que no va a recuperarse muy fácil, así que lamentablemente, pero como retira a estas personas, tiene que devolver el préstamo que había tomado, porque el préstamo era para pagar nóminas.
Entonces no está cumpliendo y esta persona deshonrada devuelve el préstamo. Todo eso se pone en los números y la gráfica es esta. La venta, desde luego, sigue igual y los gastos siguen iguales, pero el efectivo, que es el punto que todo negocio debe cuidar, ya no cae al piso. El efectivo, ya para fin de año, está allí, en break-even, recuperándose, pero tenía $80,000 y ahora está en un nivel bien bajo. Entonces, ha mejorado, pero no lo suficiente. Entonces tomé el escenario 3. Ok, voy a tomar medidas más atrevidas, porque es eso o perder mi negocio. Por eso el escenario 3 ya fue profundizar. Entonces es lo mismo, el forecast de ventas actualizado, los gastos que estaban recortados, pero ahora voy a recortar más todavía. Discuto y evalúo en detalle, reviso con SCORE qué más puedo recortar. Y vengo aquí. Es la tercera proyección. Entonces voy donde el dueño del local y le digo, mira, si yo cierro, vas a tener tu local vacío. Ven, voy a negociar a que me perdones un mes. El mes que estoy cerrado, no te lo pago. Porque no puedo tener gastos si no tengo ingresos. Es un argumento lógico y está. Su decisión es ir a negociar. No estoy diciendo que lo logre o no, pero es la decisión. Dice, yo tengo que negociar y tengo que sacarle esto porque es mi negocio, es la vida de mi negocio. Y además, el incremento de renta que me ibas a hacer en octubre, no te lo voy a pagar tampoco. Vamos, cuando volvamos a pagar, te va a ser al mismo nivel que te he venido pagando, porque los dos estamos en este barco. Y es algo que el otro tiene que entender, porque de lo contrario va a tener el local vacío con cero ingreso por muchos meses. Es una cosa de negociación que no estaba antes en los planes. Voy al banco, mira banco, el préstamo yo no te lo puedo pagar porque no estoy teniendo ingresos y tú sabes que todos tus otros clientes están igual y vas a perder. Entonces solo te voy a pagar los intereses. Eso al banco le ayuda porque legalmente cuando el cliente, el préstamo le paga los intereses, el banco no lo lanza a pérdida. Por ley, el banco puede seguirlo manteniendo vivo sin un procedimiento legal y sin registrar una pérdida porque está cobrando el interés. Entonces le dice, por estos meses, hasta fin de año, solo te pago intereses y luego el año que viene empiezo a pagar capital nuevamente. Son peticiones lógicas que se usan en todo el mundo, pero que salen de la discusión después de ver el análisis. Iba a ser una feria industrial en octubre y eso me iba a costar $38,000. No, no estoy para eso, no voy. Elimino ese gasto. Y así, otros gastitos por acá, quito este otro teléfono celular y voy a desconectar esta otra cosa. Entonces, con todos esos cambios, vemos que el efectivo empieza a levantar. Ya no es mantenerlo, ya empieza a levantar. Y eso es lo que estamos buscando. O sea que en enero del año que viene, mi negocio va a estar en mucha mejor situación de competir que lo que estaba antes. Esto es el ejercicio de cómo usar información que ya existe. Como pueden ver, todo esto ya existe, pero ayuda a tomar decisiones. Y las transformaciones de negocios solamente ocurren por decisiones. Y las mejores decisiones son las que son orientadas por números. En conclusión, en lo que hemos estado hablando hasta ahora, es el propietario quien decide, el propietario o gerente, si está trabajando para otra persona, pero la persona de mayor autoridad en la empresa es quien decide el nivel de gastos que va a tener. Aún si yo tengo un sindicato y me pide un incremento, siempre le puedo decir que no. O sea, yo decido. De repente voy a entrar en un conflicto, eso es otro tema, pero yo tengo que saber que estoy en control de mi negocio. Y si yo tengo capacidad de decisión
y sé cómo tomar decisiones basadas en números, ahora soy mejor competidor de lo que era ayer. Y no tengo que pagar más por esto. La información ya existe en libros. Y tengo que acostumbrarme a hacer comparaciones porque eso me da perspectiva. Ya vimos, ver los 4 años anteriores. Y si yo mantengo esa hoja y la estoy cada año, solo agrego un año más y estoy viendo luego el retrato de 5 o 10 años, me va a ayudar a tener perspectiva de mi negocio. Es como ver fotografías de la vida de una persona, ver cómo ha ido evolucionando. Y eso permite ver, aquí fue donde me pegó la pandemia, aquí fue donde aumenté tantos camiones de venta, aquí fue en los puntos que vea cómo la información financiera se lo va reflejando. Pero lo importante es que las decisiones son dinámicas. La transformación viene de decisiones. Mi negocio no se va a transformar si yo no decido. Y lo más importante, y algo más importante, no es lo más, pero es importante, es que no tenemos que hacerlo nosotros solos. Siempre hay personas con conocimiento o con experiencia, porque la experiencia vale más que el conocimiento. SCORE está formado por personas que por más de 10 años han sido propietarios de negocios exitosos o han sido gerentes de empresas exitosas y comparten en forma gratuita, en forma voluntaria, esa experiencia sin costo para los usuarios. Así que recomiendo solicitar un mentor para sus proyectos y discutirlos, y solo beneficio es lo que se puede obtener de esto. Como decíamos al comienzo, una parte de la conversación era compartir la opinión, transmitir nuestros puntos de vista, y tenemos unos minutos todavía disponibles para alguna pregunta, algún punto de vista distinto que quieran compartir. Y como decíamos, eso puede presentarse en lo que dice el chat o en Q&A. Bueno, no veo que aparezcan más preguntas, solo el comentario inicial. Así que muchas gracias por su participación. Espero que esta información sea de alguna ayuda para sus ideas de negocios, y los invito a otra presentación en español que va a ser el sábado de la próxima semana. Y parece que hay otro comentario. Sí, pregunta dónde están las oficinas de SCORE. SCORE trabaja principalmente en forma virtual. Estamos en todos los condados de los Estados Unidos. Y entonces, cuando usted entra a score.org, allí indica en qué zip code se encuentra su negocio y le dirán en dónde puede usted emite una comunicación a SCORE y alguien se comunicará con usted. Y el mentor puede atenderlo en persona, puede reunirse con usted en algún sitio público o en su negocio, o se puede hacer en forma virtual. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Les agradezco nuevamente su atención, y este webinar está grabado. En 3 días pueden ustedes verlo entrando al website de Pasco Hernando Score. Allí están todos los webinars que hemos dado en los últimos 2 años. Están grabados. Muchas gracias y que tengan un buen día.